A mí me ha gustado mucho, las cosas como son. O sea, es un libro muy entretenido, lo he leído con mucha facilidad. Bueno, el ejemplo lo tenéis en que antes del segundo concilio ya lo había leído. O sea, yo me lo leí del tirón. Y no lo he leído, pues como a veces pasa, ¿no? Bueno, pues nosotros que estamos leyendo tanto, pues a veces hay cosas que son lecturas más obligadas. Y esto la verdad que ha sido una grata sorpresa. Ahora aquí podríamos decir a nuestros queridos montaraces que Druy La Rochelle, hay 3 películas basadas en su obra, que eso es bastante interesante, aunque una es basada libremente, ¿vale? Que es la más moderna, que es extraño que de un fascistoide de tomo y lomo se hiciera eso. Y como interesante, comentaríamos que creo que se comentó en el primer libro, también para la gente pues, que nos escucha o que coge estos vídeos a medias, Pierre Druy La Rochelle no fue jamás un novelista de éxito. Él fue un novelista fracasado, el cual, al empezar a escribir política, sus novelas se hicieron conocidas, pero por su política. Ahí tenemos el famoso libro que también ha editado Fides, Socialismo Fascista, ¿no? Ahí él expone todo lo que piensa. Aparte hay artículos separados en las revistas, publicaciones y demás. Colaboró pues con todos los partidos tercerposicionistas y asociaciones habidas y por haber de la época que le tocó vivir. Es interesante como a Pierre Druy, que no fue un novelista de éxito en vida, luego hay una intelectualidad de izquierdas o, entre comillas, algunos de derechas, textos así dentro del sistema y del establishment, ¿no? Que lo reivindican cuando él no fue un novelista de éxito, que eso es interesante, ¿no? ¿Por qué esa reivindicación? En cambio, Celine, que lo arrasaba, se lo condena totalmente. Y sí, aunque tiene un pequeño resurgimiento, un poco como Oswald Mosley, ¿no? Que lo hemos hablado alguna vez, que saca el My Life y le dan 2 o 3 entrevistas, siempre también antes de que empiecen las películas y las historias de Hollywood a hablar sobre lo que todos sabemos, cuando, también añado aquí con mi monólogo, en Cuarto Milenio sacan a Óscar Aybar, que todos estos ex héroes, antiguos héroes de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, vivieron prácticamente en España y en otros sitios, hasta que Hollywood, y lo dice él, Hollywood se encargó de hacer películas y entonces empezaron a decir, estos tíos hicieron esto, hicieron lo otro, ¿por qué ha dicho Hollywood? Tócate los cojones, que las películas son Odessa y estas que se hacen en esa época, ¿no? Que de golpe salen 2 o 3 de, de, de golpe. Y ahí pues tienes el esto. O sea, es decir, se empieza a mirar mal a esta gente porque Hollywood hace películas diciendo lo que hicieron. Cogerlo entre pinzas y el que quiera entender que entienda. Pero toca de los cojones, maripili. Entonces, ¿qué quería decir con todo esto? Que a Celine y el éxito de Oswald Mosley, que yo a veces me voy a hablar, o sea, el reéxito, no la segunda vez que es antes de estos tiempos. Y luego también es interesante que todo esto venía al tema de Robert Brasillac. Robert Brasillac, que sí que fue un novelista de éxito brutal, que no tiene casi ningún escrito político, sino que era un fascista, pero no pues como Alfonso Pasó y estos que realmente no tienen textos políticos. Se sabe que eran, pero no tienen textos políticos. En cambio, a Brasillac se lo tiene totalmente desaparecido del mapa y no lo reivindica nadie. Cuando él sí era un novelista de éxito, no metido en política, fascista, pero no metido en política. Y en cambio, Pierre Druy es al revés. No hay quien lo entienda esto. Pero bueno, al final pues son cosas de la grandeza de uno. No es como cuando dicen, oh, Hergé, ahora que lo de Tintín, Hergé es tal, Dalí es Pascual, pero su grandeza es tan grande como la de Tolkien. O sea, a Tolkien no le puedes echar nada en cara. No se puede esconder. Aquí hay un punto, creo que para también considerar, o sea, primero los que estaban en Málaga, yo me acuerdo siempre de Remer, el de la Gros Deutschland, que su pecado con el de Rudel fue en las primeras elecciones que les dejaron hacer en Alemania, que sacaron un 14%, ¿viste? Que yo debió ser la bomba, vamos. Ahora hago punto y aparte. Y luego lo curioso es que en 1940, imaginemos cómo debería estar Francia mentalmente, anímicamente en aquel momento. Y estos escritores, su fuente, su río de
de palabras era en la prensa. O sea, André La Rochelle era la nueva revista francesa, la Nouvelle Revue Française. Brasillac era Yo soy partout, estoy por todos lados. Y esto era la prensa, y todo el mundo estaba pendiente a ver si salían estos, si salvaban la censura de unos, de otros, de los de allí, y a ver si salían, y a ver ese artículo qué decía. O sea, exactamente igual que lo que tenemos ahora. Y quiero decir que están totalmente apesebrados, y estos, en cambio, tenían la censura de unos, la censura del otro. Tenían que haber de no meterse con el mariscal, de no meterse con el que está, con el jefe de los alemanes que podéis estar en París, a ver, pero ellos cada día sacaban y iban haciendo, ellos y otros, o sea, se iban sacando sus artículos, iban metiéndose con todo el mundo, claro. Una persona como estos, que eran personas normales, pues cuando se enteran de los bombardeos de la flota francesa en, no me acuerdo, la ciudad de Argelia y en Dakar, etcétera, pues hicieron lo normal. Claro, otro tema es que luego cae el manto de silencio, ya no sé si es Hollywood o es otra cosa, pero este era el pense, exactamente, tenían razón, sin la menor duda. Yo siempre me acuerdo, no sé si lo dijisteis vosotros, que Céline en el año 44, cuando ya los norteamericanos estaban en Francia y tal, el hombre decía que lo que pasaba es que el señor Adolf había muerto y tenía un doble que ocupaba su sitio, y que este no tenía ni idea y cosas por el estilo, y el hombre estaba en París tan tranquilo. O sea, igual que aquí, que no puedes, según qué palabra, el señor Davoli la pone como se dice, en el título del libro, y por eso se cargan una entrevista y un canal. Pero en la importancia de que tenía la prensa en aquel momento, que además comprar papel debería ser dificilísimo, o tener el cupo de papel que les permitiesen, y las personas que estaban pendientes de lo que decían estos señores. A ver, aquí también hay que diferenciar a Céline de Brasillac. Brasillac se quiso quedar en Francia y se lo pelaron. Céline se fue corriendo a Alemania y luego a Dinamarca. Y cuando dijeron que volviese, le dijo que tururú. Si no, yo creo que a Céline lo llegan a pillar y a ese no le hacen ni juicio. En el momento que había sido, a los años después era muy difícil que lo pelaran, y lo intentaron matar, tuvo intentos de asesinato, que le quemaron la casa y todo. Bueno, igual que a Mosley le queman la casa de Irlanda y acabó viviendo en Francia, en la campiña, que eso no se cuenta, pero Mosley vivía con 8 tíos armados. Porque como tenía pasta, ¿vale? O sea, no te creas que vivieron un retiro de oro. Sí, retiro de oro, pero siendo millonarios tampoco era un gran retiro de oro. Pero dejamos eso de claro. A Celín lo enganchan y lo despellejan. Pero vivo, vivo. Y en medio de la plaza. Y te digo más, André La Rochelle se suicida, pero lo mismo, Porque André La Rochelle se suicida cuando ya ve lo que le han hecho a Brasilia. Ahí es el final para él, porque él le intentan suicidar 2 veces antes, 2 veces anteriormente. Yo creo que Brasillac, lo que ocurre es que ya al hundirse el mundo en el que él cree, en el que él, creía, el que pensaba, pues vamos a decir, tuvo la gallardía de decir, bueno, pues aquí estoy yo. ¿Qué vais a hacer? ¿Matarme? No me podéis hacer más cosas. No, sí, claro, Claro, lo que no supo es que le sumirían en la oscuridad, y que cuando hubo el perdón general en el 2005, a él no lo incluyeron, que creo que solo es él y otra persona más. ahí está el dilema ético. O sea, por un lado, Brasillac se queda asumiendo las consecuencias y dice, yo me quedo aquí, haz lo que queráis, y muere, y ahora solo lo recordamos 4. Sin embargo, Céline, que puedes decir tú que es más cobarde, sí, pero bueno, también yo no habría hecho absolutamente lo mismo que Céline, no te engaño, yo me habría ido a Alemania y se habría cogido un fusil ahí con ellos. Entonces, gracias a que Céline se largó, después pudo volver y pudo acabar su vida, incluso escribir algún libro más y seguir criticando, cosa que ahora seguía Claro. nada pudo. Eso es un dilema ético. El de Castillo Castillo es una crítica velada cojonuda, pero veladísima y finísima, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Ahí está. Bueno, son maneras de luchar, de verlo, de decidir. También se podían haber inmolado
en la trinchera luchando contra los americanos. Es que no lo sabes, es muy relativo todo, ¿no? O lo mismo, haberse ido, también irse a Alemania no es una manera de decir está todo perdido. A lo mejor se iban a Alemania a pensar que Alemania aún podía ganar y que había un arma secreta o la providencia o vete a saber qué. Es que tampoco es me voy a Alemania o soy un cagón, porque a lo mejor podría haber sido ir a Alemania a seguir ayudando en el esfuerzo de guerra, aunque no fuera con las armas, pero sí con la idea, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, en Francia pasa un poco con Italia. O sea, todas las personas que leían las revistas de Dios La Rochelle, de Brasillac, luego ya sabemos que todos eran resistentes. Luego también hubo otro capítulo curiosísimo, sobre todo en Italia por el contraste. 20 y pico de años allí que no se movía nadie y luego de golpe y porrazo todos eran, no es que fuesen resistentes, es que eran comunistas, igual que en Francia. O sea, ahí hubo la segunda oleada soviética que se quedó por lo que sea, pero de ver que tu país, que de golpe y porrazo llenaba las plazas para aclamar al mariscal, luego resulta que el mariscal era malísimo. Contra todos los que... Eso supongo yo que también influye en según qué pensamientos. Comentaban que Diderot Rochelle era un escritor del pesimismo, o sea, un poco influirles en el sentido de decir, jolín, es que esto se me ha hundido, aquí ya ni armas milagrosas. Nada más. Yo creo que podemos dar por finalizado esto, porque si no vamos a seguir divagando. Bueno, podemos seguir divagando, pero estoy no entrar en el vídeo. Muchas de estas cosas estamos aquí hablando. Yo no veo si he divagado para decir, para comparar a Adriana Rochelle con Brasillac, he acabado hablando, ya no sé ni de qué, tío. Se me ha ido la olla, pero de manera seria, tío.